precaución del paciente, la cual tiene que ser como gradual, el trabajo respiratorio que previamente lo estaba haciendo el ventilador mecánico hasta que ella suma la respiración espontánea. Y pues lo vamos a dividir en dos partes. La primera pues es el retiro del soporte ventilatorio, que es el propio apoyo del ventilador. Y la segunda es la liberación de la vía aérea, que aquí pues tenemos que ver si el paciente, si era una patología pulmonar, ya se resolvió, si no tiene secreciones, si no está sobrecargado, si tiene reflejo de reducción y reflejo de oxígeno. Pues el proceso de retiro menciona que desde que se inicia la intubación de un paciente ya tenemos que tener programado cuándo lo vamos a retirar, ya que el tiempo que este dure pues va a depender de qué tantas complicaciones vaya a tener la ventilación mecánica. Dice que todo el proceso, todo el tiempo que dure el paciente intubado, del 40 al 50% de la duración total debe de ser destinada al proceso de retiro. La incidencia de extubación no planeada o fortuita pues puede variar del 0.3% hasta el 16%, y la mitad de los pacientes que se les retira la intubación, pues por lo general, si no tienen patología pulmonar, no van a requerirse a intubar. Y pues aquí les puse estos porcentajes, en donde dice que en la primera semana los pacientes tienen una probabilidad de un 5% más de presentar neumonía, y en las 2 semanas esto aumenta en un 19%. Por eso es la importancia de realizar un protocolo de retiro pues planeado y lo más oportuno. Queremos clasificar, mejor dicho, los pacientes dependiendo del tipo de retiro que se programa o del que se esté llevando. Por ejemplo, le vamos a llamar retiro simple a aquella extubación exitosa que se lleva al primer intento. Generalmente corresponde al 69% de los pacientes, y esto se asocia con un buen pronóstico. El retiro difícil, pues generalmente se da en fallos a los inicios del protocolo de destete, y se va a definir como hasta 3 intentos de destete en menos de 7 días. Y el retiro prolongado, pues ya son pacientes que tienen pluripatología o patología pulmonar crónica, y se caracteriza por realizarse más de 3 intentos por más de 7 días. Tenemos que evaluar antes de realizar las pruebas de ventilación espontánea si el paciente es apto para el retiro de la ventilación mecánica. Y podemos dividir la evaluación en clínica y en medidas objetivas. La evaluación clínica, pues aquí, como ya les mencioné ahorita, pues tenemos que ver si el paciente tiene reflejo de oxígeno, si tiene ausencia de secreciones, la resolución de la enfermedad de base que le llevó a la intubación. Y las medidas objetivas pues ya van a ser la estabilidad clínica, estado metabólico controlado, oxigenación adecuada y adecuada pulmonar. Por ejemplo, en lo cardiovascular se recomienda una frecuencia cardíaca menos de 140 latidos por minuto, una PA sistólica entre 90 y 160 milímetros de mercurio y el uso mínimo de los hombres. Lo metabólico, pues los electrolitos deben de estar normales, principalmente potasio, fósforo y la glucosa en parámetros médicos. En cuanto a lo respiratorio, pues se recomienda una saturación de más del 90% con un PO2 de menos del 40%, una PO2 mayor al 50% con un PIB de menor a 8. Y pues algunas predictores de destete como el FTB menor de 105, una frecuencia respiratoria menor a 35 respiraciones por minuto, una que no esté en acidosis, una Tmax menor de 20-25. Tenemos algunos indicadores
contra otros como la presión inspiratoria máxima y la capacidad vital, que puede estar arriba de 10. El inconveniente de estos dos es que ocupamos de la cooperación del paciente y que esté neurológicamente íntegro. Aquí mencionaba que había un protocolo en el que se podía usar sin que el paciente estuviera cooperador. Sin embargo, pues decía que era una maniobra que casi no se usaba y se consistía en que se obstruía la vía aérea de 20 a 25 segundos, lo que hacía que el paciente tuviera un esfuerzo respiratorio pues muy intenso, pues casi los sometes como que le tapas la vía aérea, y que por eso no se recomendaba. Pues nos vamos a centrar más en este y en este. El índice de AIWI se recomienda que esté arriba de 25 para predecir un éxito de destete, y el FBT predice, pero la falla, por ejemplo, si está arriba de 105 ya lo podemos tomar como que un índice de falla mayor. En este artículo del Critical Care del 2009 comparaban el índice de AIWI con el FBT, principalmente, que es el que tenía mayor sensibilidad y especificidad. Mencionaban que pues, el índice de AIWI era independiente de la cooperación del paciente y que en su ecuación valoraba tanto la mecánica ventilatoria, la oxigenación y el patrón respiratorio. Este estudio se llevó de septiembre del 2004 a enero del 2008 en 3 unidades de cuidados intensivos. Se evaluaron a 331 pacientes y se compararon con otros índices aparte del FBT. ¿Alguien nos puede decir qué tipo de curvas son estas? Bueno, son curvas de ROC. Se mide la sensibilidad y especificidad de una prueba, y entre más área exista bajo la curva, significa que esta prueba es mejor. Y aquí podemos ver, de hecho, te menciona que si la curva es así recta como esta, no es una buena prueba. Si la curva es así ondulada como esta, es una prueba buena o muy buena. Y si la curva entre más ángulo de 90 grados tenga, pues es una prueba excelente. Y si se dan cuenta, el índice de AIWI tenía una área bajo la curva mayor a 0.9, lo que la hace una excelente prueba. Las otras se quedaron en muy buenas pruebas, pues, pero se quedó superior el índice de AIWI de las demás. Y bueno, ya que cumple con todos los criterios que hace les mencionó, se realizaban pruebas de predictoras de éxito, y el paciente pues tiene buenos criterios, y pues se va a realizar la prueba de respiración espontánea, la cual la podemos realizar de dos maneras: en tubo en T y por presión soporte, que tiene que estar entre 7 y 8 centímetros de agua. Las dos pues tienen tasas similares de éxito, y al paciente se le tiene que someter a la prueba de 30 a 120 minutos. Y en pacientes con EPOC se ha beneficiado del uso de CPAP. Y ya pues los criterios de éxito que vamos a ver antes de ya retirarle la vía aérea artificial, pues va a ser el patrón respiratorio, el adecuado intercambio de gases, la estabilidad hemodinámica y el confort del paciente. Y ya pues un paciente con ventilación mecánica por más de 24 horas, se sugiere iniciar con presión soporte contra pie central. Y esta es una evidencia moderada, igual que pacientes con patología cardíaca también se sugiere realizar la prueba de respiración espontánea en pie central. Y ya pues el retiro exitoso lo vamos a definir como la extubación o ausencia de soporte ventilatorio durante las siguientes 48 horas. Un paciente que esté en UCI con alguna patología no pulmonar, por ejemplo, tiene una tasa de éxito de hasta el 70%. Este porcentaje se invierte en pacientes con patología pulmonar crónica, que es en los que podamos tener un poquito más de retraso en el retiro de la ventilación mecánica. Pues eso. Bueno, hay también las guías de... Si es un winning prolongado,
caso de los pacientes con patología pulmonar, aquí tenemos que tener en cuenta otros parámetros. Por ejemplo, si ya la expectativa de vida es corta, pues ahí nada más pues, va a ser para cuidados paliativos. Se recomienda alterar la respiración espontánea con asistida para mejorar la fuerza muscular respiratoria. En los pacientes con patología pulmonar crónica se recomienda una saturación mayor al 85%. Se recomienda un RAS de 0 a 1 y posterior a la falla se recomienda el asisto control. Y muy importante el SIMB, que no se recomienda porque aumenta el trabajo respiratorio. Y también otro aspecto que tenemos de tener muy en cuenta pues, es el delirium. No se deben de manejar medidas farmacológicas, no farmacológicas, movilizar al paciente, realizar fisioterapia y evitar la desnutrición, así como el desequilibrio hidroelectrolítico. Y si se prevé que el paciente va a durar más de 4 a 6 semanas con la ventilación, se recomienda la gastrostomía temprana para mejorar esto. Y ahora sí, es todo. Bueno, entonces una vez que al paciente ya se le retiró el soporte ventilatorio o ya se extubó, nosotros tenemos que checar ciertos parámetros para valorar si el paciente realmente pues toleró esa extubación, o de lo contrario pues si va a necesitar que lo volvamos a intubar o volver a conectar el ventilador. Entonces son 3 los criterios que nosotros van a valorar que el paciente pues nos falló, que le retirábamos el soporte o la ventilación. Entonces uno de ellos pues es que se le hizo la prueba de respiración espontánea. Sin embargo, clínicamente, pues el paciente mostró deterioro y por lo tanto fracasó. Ahorita les voy a decir los criterios de la falla de la prueba espontánea. Otra, que el paciente haya requerido que se volviera a intubar, o si tenía traqueostomía, pues que se le tuviera que volver a conectar el soporte ventilatorio dentro de esas 48 horas que al paciente pues ya se le quitó la ventilación, o que haya fallecido dentro de esas 48 horas después de la extubación. Se dice que la tasa de falla al retiro después de que se realiza una prueba de ventilación espontánea, respiración espontánea, pues es del 28 al 42%, o sea, es un poquito pues, elevada la variable. Y sobre todo, pues esto va a depender de la patología del base de los pacientes. Se dice que hasta el 61% de los pacientes con EPOC pues, van a tener una falla al retiro, el 41% de los pacientes con patología neurológica, o si son pacientes con hipoxemia crónica, hasta el 38% pues nos van a fracasar. Entonces, estos son los criterios que nosotros vamos a estar vigilando a los pacientes una vez que se les quitó el soporte ventilatorio o se extubó propiamente dicho. Están los índices objetivos y los subjetivos. En este caso, es la importancia de que siempre que extuben a un paciente y midan o escriban sus signos vitales basales, es porque hay algunos parámetros pues, que los vamos a valorar por el aumento del porcentaje de su basal. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria, si aumentó mayor al 35% o aumentó un 50%, pues ya nos indica una falla. La frecuencia cardíaca, si es mayor a 140 o aumentó un 20%. La presión arterial sistémica, que sea mayor a 180 o que haya aumentado un 20% de la basal, o en su efecto pues que haya una disminución de menos del 90 la presión sistólica, o que el paciente presente arritmias. Y pues los gasométricos, que nos van a indicar pues, que el paciente no está tolerando esa extubación, que tenga una presión parcial de oxígeno menor de 60 o de 50, que requiere un FiO2 menor a 50 o una saturación menor a 90, que el dióxido de carbono esté mayor a 50 o que el incremento de su basal pues, sea mayor a 8, que tenga una acidosis respiratoria, y pues los índices de proyección pues también se encuentran elevados. Y clínicamente pues son pacientes que van a tener deterioro del estado mental, que se encuentran pues agitados, ansiosos, con diaforesis, cianosis, o clínicamente con datos de aumento de la respuesta o el esfuerzo respiratorio o signos de disconfort. Entonces pues básicamente esto es lo que ustedes tienen que apuntar antes de que vayan a quitarle el soporte o lo vayan a extubar a un paciente, y pues básicamente nos va a predecir pues si se va a tener que volver a intubar a un paciente. Entonces hay varias causas que nos pueden
provocar que el paciente pues esté fallando a ese retiro. Se dice que estas etiologías pues se pueden deber ya sea a que tengan una carga respiratoria alterada o la capacidad respiratoria alterada. En este caso, pues, si el paciente tiene una debilidad muscular, una patología pues ya de base, como un Guillain-Barré, o simplemente pues que tengan su miopatía del enfermo crítico, pues eso nos va a hacer que el paciente pues tenga mayor riesgo a que falle el retiro, o las mismas patologías de base, como ya se comentó, antes de extubar un paciente, es necesario que se resuelva la patología de base, pues para que haya menor riesgo de falla del destete. Se dice que pues sí es multifactorial, sin embargo las causas más frecuentes de la falla al retiro pues es la fatiga muscular o pues alguna patología cardiovascular. Aquí es una tablita más que nada, resumen cuáles son las causas de una disminución de la fuerza respiratoria o un aumento de la sobrecarga. Yo pues les quise poner en alto algunas que me parecieron más importantes, sobre todo pues la anemia. O sea, si es un paciente que no tiene un valor óptimo de hemoglobina, esto pues puede disminuir el transporte adecuado del oxígeno y pues por lo tanto pues hacer que el paciente falle. No sé si alguien sepa cuál es el nivel de hemoglobina óptimo que se recomienda para poder realizar el ciclo de la respiración. Exactamente de 8 a 10 es lo que recomiendan. Igual si es un paciente pues desnutrido, pues qué tanta fuerza puede tener en sus músculos, o sea, nos puede aumentar el riesgo de que el paciente pues falle, las alteraciones de los electrolitos, la infección. O sea, la misma fiebre te aumenta la energía que el paciente va a gastar y por lo tanto pues no te va a soportar el mayor esfuerzo respiratorio. Y pues las mismas patologías de base, una obstrucción, el edema pulmonar, todo aquello pues que te haga que el paciente pues no esté teniendo una mecánica ventilatoria adecuada, pues nos puede ocasionar esta falla. Entonces, si el paciente ya nos falló a la prueba de respiración espontánea o ya nos hizo una falla de retiro, pues lo que primero tenemos que hacer, además de reconectarlo, pues es valorar qué es lo que hizo que el paciente fallara para poder revertir esa etiología. Y se menciona que todos los pacientes, todos los días, a pesar de que ya nos haya fallado una vez, se tiene que tratar de realizar nuevamente pues la prueba de respiración espontánea. Esto pues para determinar cuál va a ser el momento óptimo o más temprano para lograr esa extubación exitosa. Y pues obviamente si ya nos falló, pues se tiene que volver a conectar al ventilador si tenía traqueostomía o intubar en caso de que se le haya quitado ya el tubo y poner pues un soporte que no sea fatigable, en este caso pues asistocontrol o pues una presión soporte ventilatoria. Hay otro término de la falla, ahorita les hablé de la falla de retiro, mencionan que hay otro término que es la falla de la extubación, que básicamente se refiere a la incapacidad para tolerar el retiro de la cánula intestinal, pero por obstrucción de la vía aérea. Generalmente se refiere a causas por alguna obstrucción, ya sea porque te hizo un edema laringio, porque te hizo un laringoespasmo o las mismas secreciones abundantes. Pues básicamente es lo mismo que lo anterior, solo que en estos pacientes pues se les puede realizar algunos otros tipos de pruebas para valorar el riesgo que tienen de que te hagan un edema laringio y por lo tanto pues que no te vayan a fallar. Los criterios pues básicamente van a ser los mismos que ya les mencioné, pero la importancia de esto pues es esta prueba. La prueba de la fuga de volumen habla de que los pacientes pueden tener un edema laringio, sobre todo si ya tienen más de 4 días con el tubo, pues se puede presentar estas patologías en el 70% de los pacientes que están intubados. Y no nomás el edema, también pueden tener úlceras o incluso la formación de tejido de granulación. Entonces, esta prueba nos va a valorar el riesgo que el paciente tiene de hacer un estridor post-extubación o valorar la presencia de edema laringio. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, primero, le tenemos que medir al paciente el volumen inspiratorio con el globo inflado y posteriormente medir el volumen tidal expiratorio, pero ya con el globito desinflado. Entonces, si este volumen es menor a 140, ya nos indica que el paciente tiene alto riesgo de que se vuelva a tener que intubar por el edema laringio.
y otros mencionan un porcentaje. El porcentaje del volumen respiratorio, ya que se le desinfló el globo, si es menor al 15%, pues igual nos indica que el paciente pues tiene mayor riesgo de hacer edema, bueno, que tiene edema, que tiene mayor riesgo de que se tenga que volver a extubar. Entonces, la importancia de hacer esta prueba es que nosotros, si detectamos que el paciente pues tiene edema laringio, uno, pues tenemos que retrasar la extubación, y otro es que estos pacientes se pueden beneficiar del uso de esteroides. Este esteroide pues se puede utilizar de dos maneras, dándolo 4 horas antes de la extubación, o se puede dar 3 dosis cada 8 horas antes de que se vaya a extubar, a una dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso por hora. Y de igual manera, estos pacientes, si siguen fallando la extubación, pues se pueden beneficiar de la traqueostomía por el mismo edema laringio, pues mayor riesgo de que se vuelva a requerir la extubación. Entonces, pues ya se comentó, el fallo de retiro prolongado es cuando más de 3 intentos o más de 7 días para lograr la extubación. Obviamente, pues esos pacientes pues van a requerir varias fallas de la ventilación. Entonces, se dice que a pesar de que tú hayas corroborado y revertido todas las causas de la falla, estos pacientes, pues realmente la enfermedad de base es la que nos va a llevar al mal pronóstico de los pacientes. Se dice que aquellos pacientes que tengan una patología neuromuscular o del aparato torácico son los que tienen la menor probabilidad de ser destetados versus un paciente con EPOC, y por lo tanto pues nos va a aumentar la mortalidad de estos pacientes. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con un paciente con intubación prolongada que ya te ha fallado varias veces? Pues bueno, aquí recomiendan que a estos pacientes, ya que se les mejoraron todas las condiciones de las etiologías reversibles, pues de igual manera se les tiene que ir incrementando poco a poquito la desconexión del ventilador. Se recomienda que a esos pacientes, por lo menos de 5 minutos en 5 minutos, se les vaya desconectando el ventilador poco a poquito hasta que dure horas en el ventilador y lo toleren, siempre y cuando pues siempre se le esté reconectando el paciente el ventilador por la noche, esto pues para que el paciente descanse, y vamos a valorar la tolerancia pues ya en la mañana siguiente, estarle pues desconectando poco a poquito el ventilador. Se recomienda que pues estos pacientes se les puede realizar el soporte pues ya sea con CPAP o con la presión soporte ventilatorio, y pues en estos pacientes también que ya te han fallado varias veces al retiro de la ventilación, pues también se pueden beneficiar de la ventilación no invasiva. Como ya vimos la clase pasada cuando hablaron de la ventilación no invasiva, vimos que aquellos pacientes que realmente se beneficiaban más del uso profiláctico de la ventilación mecánica no invasiva eran aquellos pacientes con patología cardíaca o pulmonar crónica, como serían aquellos pacientes con EPOC, insuficiencia cardíaca, edad avanzada, o que ya tengan hipercapnia. Básicamente en estos pacientes se va a utilizar como profiláctico, es decir, es un paciente que a lo mejor y te hizo falla al destete en varias ocasiones, pero ya lo lograste extubar y no te ha fallado, pero para prevenir que falle por el hecho de ser paciente de alto riesgo, pues se va a utilizar la ventilación no invasiva inmediatamente después de la extubación. De igual manera, hay pacientes que a lo mejor ya se extubaron, sin embargo, por sus patologías de base, tienen insuficiencia respiratoria crónica persistente. Entonces también se recomienda la ventilación no invasiva, a pesar de que no te hayan como tal fallado, como son pacientes pues, que tengan síndrome de hipoventilación del obeso, enfermedades neuromusculares o restricción torácica. Pero también hay pacientes que te van a fallar a la prueba de respiración espontánea, entonces en esos pacientes pues también pues, en lugar de volverlos a conectar al asistocontrol, pues también se pueden beneficiar de un modo no invasivo. Y esto pues es básicamente lo mismo que les comenté, se va a aplicar después de la extubación, y el hecho de utilizar la ventilación mecánica no invasiva en aquellos pacientes que ya se extubaron y que no han tenido falla, también son los que pueden tener beneficios, sobre todo para disminuir las complicaciones de la estancia en la UCI, de la ventilación y pues sobre todo
los costos. Entonces, ¿qué papel tiene la traqueostomía en estos pacientes? Un procedimiento quirúrgico que se ha utilizado pues bastante frecuentemente, sobre todo en las terapias. Básicamente es la pues, formación de una apertura pues, en el cuello con fijación de la tráquea a la piel. Es una apertura más definitiva, sin embargo, pues todavía hay controversia sobre cuándo se define una temprana y cuándo una tardía. Yo lo que puedo encontrar es que le llaman precoz cuando se realiza dentro de los 4 a 7 días. Y pues el hecho de realizar una traqueostomía te recomienda que sí, cierto, te va a mejorar la supervivencia a corto plazo, sin embargo, pues te va a aumentar la proporción de pacientes que sobrevivieron, pero pues que son totalmente dependientes, como la mayoría de los pacientes pues, que hay en medicina interna. Entonces, pues, de igual manera, pues tiene sus beneficios. Las ventajas de una traqueostomía en cualquier paciente, sea precoz o tardía, pues te va a hacer una vía aérea más fácil, sobre todo pues para la aspiración, una vía aérea segura, sobre todo menor riesgo de que el paciente tenga la aspiración por la misma protección y menor riesgo de extubaciones fallidas. Te va a reducir el uso de sedantes, te va a provocar un retiro más temprano del soporte ventilatorio y sobre todo pues beneficios del paciente, te va a mejorar la comunicación, la comodidad, el inicio temprano de la alimentación y sobre todo pues disminuir otro tipo de complicaciones como la neumonía. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de la traqueostomía? Pues básicamente cualquier paciente con ventilación mecánica prolongada pues está indicado ya de inicio realizarle la traqueostomía como protección de la vía aérea o si es un paciente con una obstrucción de la vía aérea. Sin embargo, pues hay poca evidencia que nos sugiera pues cuándo se va a realizar una precoz o cuándo tardía o básicamente cuándo está indicada. Pues aquí la que yo encontré en esta guía te mencionaba que si es un paciente que ya de entrada sabes que va a tener una ventilación mecánica prolongada o te está fallando al retiro de la ventilación y pues que no es capaz de, ya sea, o sea, tiene alguna contraindicación para el uso de la ventilación no invasiva, pues ya de entrada pues hay una traqueostomía temprana de los 4 a los 7 días y pues la quirúrgica y la percutánea pues va a depender de qué tan prolongada va a ser esa ventilación. Si se estima que la ventilación pues, o la vía aérea pues, se va a mantener de manera prolongada, pues se sugiere la quirúrgica, pero pues si no, se sugiere la percutánea. Entonces, la traqueostomía precoz nos refiere que sí es cierto, te va a mejorar la mortalidad a corto plazo, te va a disminuir los días de ventilación mecánica y sobre todo se recomienda en aquellos pacientes que ya tienen una lesión cervical espinal aguda. Sin embargo, a largo plazo no va a haber diferencia, o sea, no se recomienda para nosotros tratar de disminuir la mortalidad a largo plazo, reducir los procesos infecciosos, la estancia en la UCI o incluso las complicaciones laringotraqueales, o sea, no se recomienda para mejorar o tener beneficio en esas patologías de manera temprana. Sin embargo, pues, si se espera de entrada que la ventilación o el retiro se van a llevar de manera prolongada, pues aquí sí se recomienda que se haga una traqueostomía de manera temprana. Y pues básicamente mencionaban que no hay diferencia de una técnica quirúrgica a una percutánea. No hay una recomendación específica de cualquiera de estas dos técnicas, sin embargo, pues recomiendan que para tratar de disminuir los procesos infecciosos, pues sí, y los costos también, pues sí recomiendan una percutánea, pero pues aquí solamente tenemos la quirúrgica. Y pues por nuestra parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda por una población o algo que haya leído. Yo tengo una pregunta en base al concepto de intubación prolongada. O sea, los tiempos pues, varían mucho, pero ¿cuál es como una definición que podamos tomar para decir que es una ventilación prolongada, una intubación prolongada? Más de 7 días. Yo leí más de 48 horas, ya se considera intubación prolongada. Y se me hace ilógico pensar que 48 horas pudiera ser, pero tengo entendido que la definición es 48 horas. La verdad es que también encontré que sí. Haciendo nomás ahí de 3 intentos de cápsula, después de la primera. Hay uno que es hasta 7 días, pero eso es más fisiológico porque después de 7 días hay un paciente así crítico
balance con respecto al hormonal, por la tiroides y la miopatía, por la insuficiencia suprarrenal también. Pero normalmente son 7 días o